Hay historias que no fueron creadas para ser contadas. Historias que deberían haberse quedado donde ocurrieron. Pero no fue así. Con el tiempo cambiaron de forma, se ocultaron y terminaron siendo parte de algo más. Esta es una de ellas. Esto es El Cartucho Perdido. (1988) Toscana, Italia. Sobre una colina que domina la ciudad de Volterra, comienza a expandirse un complejo enorme. Pabellones, rejas, patios, dormitorios, pasillos que parecen no terminar nunca. Con el paso de los años, aquel lugar se convertirá en uno de los hospitales psiquiátricos más grandes de Italia. Miles de personas atravesarán sus puertas. Algunas permanecerán algunos meses, otras varios años. Algunas pasarán allí gran parte de su vida. Al día de hoy, resulta difícil imaginarlo, pero durante buena parte del siglo XX, la enfermedad mental era entendida de una forma muy distinta a como lo es actualmente. La depresión, la ansiedad, los trastornos traumáticos, la psicosis, las discapacidades intelectuales, o simplemente cuando otros pensaban que el paciente no encaja en lo que la sociedad espera de él. Eran vistas como peligros, como defectos. Eran vistas como problemas que debían ser apartados de la vista pública, lejos de la ciudad, lejos de la familia, lejos de la vida cotidiana. Y así comenzaba el viaje hacia lugares como Volterra. Una vez dentro, la vida cambia por completo. Los horarios dejan de pertenecer a cada persona. Alguien más decide cuándo despertar, cuándo comer, cuándo salir al patio o cuándo regresar a la habitación. Día tras día, desayuno, patio, comedor, dormitorio. Desayuno, patio, comedor, dormitorio. Una rutina repetida tantas veces que los meses comienzan a confundirse. Y los años. Algunos pacientes permanecieron internados durante años, 10, 20 o 30 años. Cambiaron gobiernos, se libraron guerras, cambios en las tecnologías, generaciones enteras pasaron, pero no para ellos. No abandonaron jamás aquellas paredes. Mientras el mundo sigue avanzando, ellos permanecen allí. Y con el paso del tiempo, las pocas visitas comienzan a espaciarse. Las cartas dejan de llegar, los familiares envejecen, se mudan o fallecen. Y poco a poco, el exterior empieza a desaparecer. Como si el mundo hubiera olvidado que seguían existiendo. Y sin embargo, existen fotografías, registros, testimonios de personas caminando por patios vacíos, filas silenciosas, habitaciones repletas, miradas perdidas, lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Dentro de Volterra se aplicaban tratamientos considerados aceptables para su época y que al día de hoy es imposible recordarlos sin sentir un escalofrío. Pacientes aislados durante largos periodos,
habitaciones vacías, pocas pertenencias, escaso contacto humano, días enteros en compañía únicamente del silencio, métodos de contención física, camas, correas, restricciones destinadas a impedir movimientos considerados peligrosos, inducción a comas insulínicos, aplicación de venenos y fármacos experimentales por el bien de la ciencia, evidentemente sin consentimiento, terapias electroconvulsivas, descargas eléctricas controladas destinadas a provocar convulsiones, formaron parte de muchos tratamientos psiquiátricos, procedimientos desarrollados con fines terapéuticos, procedimientos que al día de hoy continúan generando debate y reflexión. Para algunos pacientes, lo más difícil ni siquiera eran esos tratamientos, era la espera, esperar noticias, esperar visitas, una alta médica, esperar una oportunidad para poder volver a casa, esperar que alguien pronunciara tu nombre y descubrir una y otra vez que nada estaba cambiando. Entre los miles de pacientes que pasaron por Volterra, hubo uno llamado Oreste Fernando Nanetti. Pasó años internado, años observando los mismos pasillos, los mismos muros, las mismas ventanas, hasta que encontró una forma de resistirse al olvido. Utilizando la hebilla metálica de su chaleco, comenzó a grabar palabras y dibujos directamente sobre las paredes del hospital. Frases, recuerdos, nombres, ideas e historias, día tras día, año tras año, hasta cubrir más de 180 metros de muro. Un enorme mensaje dirigido a nadie y a todos al mismo tiempo, como si intentara demostrar que todavía estaba allí, que seguía existiendo, que aún conservaba un atisbo de su voz. Seguramente el mayor miedo para algunos pacientes que vivieron en lugares como Volterra no era la enfermedad, ni los tratamientos, ni siquiera el encierro. Era despertar sin dejar un rastro, ser olvidados lentamente, convertirse en una habitación cerrada, en un expediente archivado, en un nombre que nadie vuelve a pronunciar jamás. Décadas después, las reformas psiquiátricas italianas comenzaron a transformar el sistema. Los hospitales psiquiátricos tradicionales cerraron sus puertas, los pacientes fueron trasladados, los pabellones quedaron vacíos y el silencio terminó ocupando el lugar de las voces. Pero algunas historias se niegan a desaparecer. Décadas después, y aún hasta el día de hoy, las habitaciones continúan allí, las camas desaparecieron, los pacientes ya no están, los pabellones permanecen vacíos, pero los edificios conservan memoria. Las paredes siguen marcadas, los pasillos continúan atravesando la colina y el silencio ocupa cada rincón, como si el lugar todavía estuviera esperando algo o a alguien. Con el paso de los años, fotógrafos, historiadores, investigadores comienzan a recorrer aquellos espacios abandonados, intentando comprender qué ocurría en aquel lugar, intentando rescatar historias que durante demasiado tiempo permanecieron ocultas. Y finalmente, una desarrolladora italiana decide hacer lo mismo, no para contar una historia inventada, no para crear fantasmas o zombies, sino para intentar devolver una voz a quienes la habían perdido.
Cuando René regresa a Volterra, no vuelve para resolver un misterio. Vuelve para intentar recordar. Y recordar no siempre es un acto amable. A veces es una herida. A veces es abrir una puerta que lleva décadas cerrada, porque la memoria rara vez conserva los momentos difíciles de forma ordenada. Conserva fragmentos, un rostro, una habitación, una voz, una sensación. Y en ocasiones, aquello que olvidamos no desaparece realmente, solo permanece esperando el momento de volver. Mientras avanzamos junto a René, el hospital comienza a transformarse. Ya no vemos únicamente paredes, no vemos únicamente los pasillos. Empezamos a ver los recuerdos y a vivirlos. Algunos son pequeños, una conversación, una amistad, un pequeño afecto, un lapso momentáneo de razón, porque incluso en los lugares más oscuros, las personas siguen buscando algo de humanidad, pero otros recuerdos resultan mucho más difíciles: humillaciones, miedo, soledad, abandono, momentos donde la persona deja de sentirse escuchada, momentos donde deja de sentirse comprendida, momentos donde incluso comienza a dudar de sí misma. Poco a poco, Town of Light nos ayuda a entender un poco de la lógica de la vida en Volterra. No ver cómo alguien pierde la libertad, ver cómo lentamente comienza a perder la confianza en su propia realidad. Porque cuando otras personas te dicen durante años quién eres, qué sientes, qué recuerdas y qué debes olvidar, llega un momento donde la propia identidad empieza a fragmentarse. Y entonces aparece la pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Quién era René antes de Volterra? ¿Y cuánto de ella logró sobrevivir después? El jugador recorre habitaciones vacías, lee documentos, observa fotografías, escucha recuerdos. Muchos de esos registros están inspirados en expedientes reales y formularios utilizados durante décadas en hospitales psiquiátricos italianos. Diagnósticos, observaciones, informes médicos, páginas enteras intentando resumir una vida en apenas unas líneas, como si alguien hubiera roto una fotografía en cientos de fragmentos y ahora intentara volver a unirla, sin saber si la imagen final será soportable, como si alguien hubiera intentado describir una vida entera sin escuchar nunca su voz. Lo extraordinario de Town of Light es que no necesita enemigos, porque lo que nos presenta es terrorífico ya de por sí. Algunas experiencias dejan cicatrices que permanecen mucho después de abandonar el lugar donde ocurrieron. El edificio puede quedar atrás, las puertas pueden abrirse, los años pueden pasar, pero ciertas habitaciones continúan existiendo dentro de nosotros. Por eso es tan difícil caminar junto a René, porque poco a poco dejamos de observar una paciente, dejamos de observar un caso clínico, dejamos de observar un diagnóstico y comenzamos a observar a una persona intentando comprender qué ocurrió con su vida, una persona intentando recuperar partes de sí misma, una persona intentando responder una pregunta terrible. ¿Qué sucede cuando el mundo deja de escucharte durante demasiado tiempo? ¿Qué parte de ti logra sobrevivir? Los lugares más oscuros no son aquellos donde ocurrieron cosas inexplicables. Son aquellos donde todo parecía normal, donde las puertas se cerraban cada noche,
donde los procedimientos seguían protocolos, donde las decisiones eran consideradas correctas, y aún así, miles de personas terminaron sintiéndose completamente solas. Volterra no es recordado por cosas sobrenaturales, ni por fantasmas, ni por leyendas. Es recordado por personas que durante años intentaron conservar algo tan simple como su identidad, un nombre, un recuerdo, una voz. Por eso los mensajes grabados por Oreste Nanetti son tan poderosos el día de hoy, porque detrás de cada palabra existe la misma necesidad: ser escuchado, ser recordado, demostrar que todavía se está aquí. El verdadero horror de lugares como Volterra no es el encierro, es el olvido. Y algunas historias merecen ser rescatadas precisamente por eso, porque durante demasiado tiempo nadie quiso escucharlas. Te doy las gracias por escuchar. Como ves, algunas historias no desaparecen, se esconden, esperan y tarde o temprano vuelven a ser encontradas. Lo de hoy solamente fue una de ellas, y en el próximo episodio vamos a acercarnos un poco más a lugares que no deberían estar vacíos, a historias que nunca terminan.